Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy su amiga Cristi Parra en esta hermosa plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres luz que ilumina a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Ya se está empezando a sentir el calorcito, ya dejamos los abrigos y estamos empezando a sacar de nuestro ropero pues la ropa más cálida, más fresquecita. Es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy y pues el tema que vamos a compartir el día de hoy es sobre la figura de San José. Estamos próximos a celebrar su fiesta en nuestra Iglesia Universal. Y bueno, vamos a conocer un poco más de este personaje que tiene una figura muy sencilla, una figura muy discreta, pero que sin embargo su aportación en la historia de la salvación pues es trascendente, es enorme, es insustituible. María tiene un papel pues relevante, ella aceptó ser la madre de Dios. Pero ¿qué pasa con San José? San José tenía unos planes, San José tenía una idea de la familia que él quería formar cuando se enamoró de María, cuando la cortejó, cuando la pidió a sus padres, hicieron este compromiso conyugal. Y bueno, a San José la noticia del hijo le llega antes de lo que él la esperaba. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos esta noticia de que vamos a ser padres, de que vamos a ser madres? ¿Cómo nos cambia nuestra vida? ¿Cómo nos cambia nuestra forma de pensar? ¿Sí? Cuando sabemos que viene un hijo, pues nos surgen muchas dudas, ¿no? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo lo voy a formar? ¿Cuánto amor seré capaz de sentir por él? ¿Seré capaz de expresarle todo el amor que siento por este hijo? Y bueno, todas estas inquietudes son bastante razonables, son naturales, pero imagínense en el rol de San José que se entera que su hijo es el Hijo de Dios. ¡Wow! Si cualquier hijo de nosotros es una grandísima y hermosísima responsabilidad, imagínense cuando sabes que tu hijo es el Hijo de Dios. Imagínate que te toca enseñarle a hablar a quien es la palabra, que te toca enseñarle sus primeros pasos, enseñarle a caminar a quien es el camino y enseñarle a trabajar al creador del universo, enseñarle con su testimonio, porque la forma de aprender en aquel entonces era viviendo con el maestro, ¿no? Entonces, pues el reto de San José era de veras mayúsculo. En San José tenemos este gran ejemplo de cómo debe ser un padre de familia, cómo debe ser un esposo que durante su vida auxilia, protege y dirige los pasos de este Jesús. Es asombroso, de veras, en estos días que he estado documentándome sobre la vida de San José, pues es realmente pues maravilloso, sorprendente conocer todo lo que hizo este personaje, aunque es de los que tienen una presencia más discreta a lo largo de toda la escritura. Pues tenemos algunos datos relevantes sobre él, ¿no? Lo primero que sabemos es que fue pues un humilde carpintero, tenía un oficio, que estaba desposado con María, que era un hombre justo. Este es un calificativo que debemos tener siempre muy presente. Es decir, San José era un hombre justo, no solo en términos de justicia, de balanzas equilibradas,
sino era un hombre cabal en toda su extensión de la palabra. San José siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en sus leyes. Siempre cumplía las leyes. Y a través de los 4 sueños que tuvo, que analizaremos un poquito más adelante, veremos en qué forma él fue este padre obediente, ¿no? Pues después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces él fue el encargado de hacer de aquel lugar de animales un lugar acogedor para que pudiera llegar ahí este Hijo de Dios. Y pues fue testigo de la adoración de los pastores, de la adoración de los magos, que representaban tanto al pueblo de Israel como a los pueblos paganos. Y bueno, nosotros bien sabemos que Jesús fue concebido virginalmente en el seno de María por acción del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que José ejerce esta paternidad? Pues en los pueblos antiguos, el poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia. En este caso, al José ponerle el nombre a Jesús y formarlo junto con su madre, pues es como adquiere esta filiación, es como adquiere esta autoridad para pues ser su tutor aquí en la tierra, ¿sí? Vamos a ir analizando estas facetas de la vida de José a lo largo del programa, y me gustaría que nos digas pues desde dónde nos escuchas, en dónde estás participando de este programa, ya sea en vivo o en retransmisión, o que lo estás viendo grabado. Lo puedes ver en la página de Creciendo Contigo Mujer en Facebook, esta plataforma donde estamos un montón de mujeres valiosas, de que queremos compartir mensajes útiles, formativos con ustedes, que les ayuden a ser mejores. Y también acabo de crear otra página donde vamos a ver todos los programas de Dios Te Quiere Plena. También está en Facebook, así la encuentras como la página Dios Te Quiere Plena, donde podrás encontrar todas las emisiones que ha habido hasta el día de hoy de este programa Dios Te Quiere Plena. Repito, las 2 páginas, ambas en Facebook, Creciendo Contigo Mujer, y la otra es Dios Te Quiere Plena. Dinos de dónde nos escuchas, comparte este mensaje, sobre todo a tu esposo, a tu papá, a tus amigos, a tus compañeros, para que aprendamos de San José cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo. Sí. El Papa Francisco emitió la carta apostólica Patris Corde con motivo del 150 aniversario de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, declarara a San José como patrono de la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, vamos a compartir estas reflexiones sobre esta figura extraordinaria, ¿no?, que es San José. Pues vamos a comenzar diciendo que San José era un padre muy amoroso. La maternidad de San José se manifiesta, se expresa en el momento en que San José puso su vida al servicio de esta Sagrada Familia, de esta esposa y de este hijo que le fue encomendado. Se sacrificó al misterio de la encarnación y a la misión redentora. Se unió a esta misión redentora junto con María, ¿no? Decíamos que San José, al tomar esta autoridad legal que le corresponde en la Sagrada Familia, para hacer de ella, de esta Sagrada Familia, un don total de sí mismo. San José se entregó por completo a la Sagrada Familia. Hizo este don de su familia, de su trabajo, y su vocación
se convirtió, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en esta oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías y de su madre. La Virgen María sin duda era una mujer hermosa, era una mujer joven, y San José era un joven cabal. Él estaba enamorado de su esposa. Imagínense cómo debió de amarla para ser capaz de respetarla. ¿Hasta dónde llevó ese amor tan grande para ser capaz de respetarla? Este Dios, que en ese amor que le manifiesta a San José, pues le cambia un montón de veces sus planes. San José tenía unos y Dios se los va cambiando, y San José se va adaptando a cada uno de estos nuevos planes que Dios tiene para ellos, para su familia. Sí. San José tiene una confianza absoluta en Dios para ir aceptando estos cambios. Sí. Actualmente se critica mucho a los varones, a los señores, incluso desde pequeños, si muestran sus emociones, si muestran sus afectos. Y San José era un padre lleno de ternura. José vio a Jesús a su lado crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Sí. Decíamos, San José le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para Jesús como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina para darle de comer. Imagínense esta escena. Sí. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. José fue ese rostro paterno de Dios para Jesús en su infancia. Y aquí hay un gesto muy hermoso en esta ternura. Y esto nos deja una lección enorme. Porque la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios nos habla o nos busca solo en la parte buena de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces nosotros creemos que por nuestras fuerzas, que por nuestros méritos? Pero no sucede así. Cuando estamos más débiles, cuando estamos más derrotados, cuando nos sentimos más vulnerables, es cuando Dios actúa y saca de nosotros esa fortaleza. Cuando no tenemos esperanza, Él es nuestra esperanza. ¿Sí? Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Reconócete débil y de esta forma Dios se va a derramar más sobre nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro amor como madres? ¿Cómo es nuestro amor como padres? ¿Cómo diría? Pues nos derretimos en ternura por nuestros hijos, ¿no? El maligno nos hace ver esta fragilidad como algo negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. Ojo, mientras que el demonio nos hace ver nuestra fragilidad como algo negativo, el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Y San José es el padre de esta ternura. Por eso es que es para nosotros importante
encontrarnos con la misericordia de Dios, y particularmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo de esta forma esta experiencia de verdad y de ternura. Mientras que el diablo te hace creer que ese ser frágil y esa debilidad es algo negativo, es algo que te va a derrotar, si lo ponemos en las manos de Dios, Él lo convierte en misericordia y en ternura. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Esta parábola, que se la conocemos como del hijo pródigo, pero es más del Padre misericordioso. Este Padre, Padre Dios, nuestro Padre José, nuestro Padre, nuestro sacerdote, viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros y utiliza esta frase: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué tal esta visión de la ternura de Dios? ¿Verdad que nos cambia la perspectiva y la visión que tenemos? El hecho de ser frágiles, el hecho de ser débiles, no es un fracaso. Es un motivo más para sentir esta ternura de Dios, y esa ternura que José le expresaba a Jesús mientras lo formaba junto con él. San José nos da otra tremendísima lección de obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios, y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en los pueblos antiguos, eran considerados los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Y fueron 4 los sueños que José tuvo, en los que Dios le habló, le manifestó su voluntad, y José los obedeció sin dudar. No despertaba así como: ay no, ¿por qué no mejor cambiamos de planes? Es que ¿cómo se te ocurre? Pueden parecer absurdos a nuestra mentalidad humana, pero sin embargo, para José los acató, los obedeció sin dudar, sin renegar. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, estaba angustiado, no sabía qué hacer. Había decidido romper su compromiso en secreto. El primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver este grave dilema. Le dijo: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Sí, no le dijo si quieres, no le dijo como a María, ¿no? Que le pidió su fiat. San José recibió la indicación de parte del ángel, ¿no? Y su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado y aceptó a María. El segundo sueño del ángel a José, el segundo sueño de José, el ángel le dijo, ya cuando Jesús había nacido, ya habían ido los pastores, ya habían ido los ángeles, estaban apenas recuperándose después del parto, y el ángel le dice: toma al niño contigo y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionar acerca de la dificultad que iba a encontrar. Él decía: oye, pues yo tengo mi casa allá en Nazaret, yo allá tenía ya mi plan, ya construí mi casa, ¿y cómo me mandas a otro lado donde no conozco? Iba a tener que empezar a trabajar, a hacerse clientes, empezar a buscar un taller, a hacerse de sus herramientas,
porque el ángel le había cambiado los planes y San José nuevamente obedeció sin reclamar a Dios. Y ahí estuvo hasta la muerte de Herodes. Estando allá en Egipto, José esperó con confianza y paciencia ese aviso prometido por el ángel para poder regresar a su país. Y en un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño ya habían muerto, le dijo: pues levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Y José, una vez más, pues obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí y, avisado en sueños, este es el cuarto sueño, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Y aquí nuevamente, pues, este incómodo viaje que es otra vez volver a iniciar. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos que iniciar una y otra vez? Que nos cambian los planes, que el plan que tenías de trabajo, que el plan que tenías para tu casa, que el plan que tenías de estudios para tu familia, para desarrollarte. A lo mejor incluso habías planeado algún apostolado y de repente Dios te cambia la jugada. Y en cada circunstancia, José supo pronunciar su fiat, así como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Y entonces nosotros debemos de obedecer a Dios sin chistar. Nuestro papel como madres es enseñar a nuestros hijos a obedecer. Pero qué tan obedientes somos nosotras como madres a la voluntad de Dios. Dios también a nosotras nos habla a través de acontecimientos, a través de las personas, a través de algunos signos. ¿Y cuántas veces nos hace cambiar nuestros planes? En estos días, en esta última semana, varias personas por diferentes circunstancias me mandan mensaje y bueno, haz una oración por mí. Tenemos alguna causa ahí particular, por favor, ayúdanos a hacer oración. Y después les pregunto cómo te fue, cómo resultaron las cosas, respetando su confidencialidad. Y algunos me han mencionado, pues es que no salió como yo pensaba. Bueno, es que no era así como yo lo tenía planeado. Pero bueno, es importante entender y aceptar esa voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que a lo mejor no son los planes que nosotros tenemos, pero es importante que nosotros aprendamos de San José a ser obedientes. El otro aspecto en la vida de San José es un padre en la acogida. ¿Qué quiere decir esto? Que él supo arropar, que él supo acoger, dar la bienvenida a su vida, sí, a María sin poner condiciones previas. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Le hizo supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Es decir, la ley marcaba una cosa, pero por amor, o poniendo por encima el amor, decidió hacer algo diferente. Cuando el mundo dictaba violencia psicológica, verbal o física sobre la mujer, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, sí, decide hacerlo mejor. Decide recibir a María y decide amar a María. Muchas veces en nuestra vida nos pasan cosas que no entendemos. Y nuestra primera reacción a veces es de decepción, de rebelión, de dejar todo a un lado. Y José nos enseña todo lo contrario. Sí. Las decisiones que José toma
por muy misterioso que parezca, José acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, ni siquiera podemos dar el siguiente paso, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y por consiguiente de la decepción de que las cosas no resultan como nosotros las queremos. Esto se me hizo así como que me sacó unos 2-3 chipotes mientras lo estaba meditando, ¿no? Para compartirlo con ustedes. La vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino que es una vida que acoge. Es decir, asumo, acepto lo que Dios nos manda. Solo a partir de que nosotros aceptamos estas decisiones de Dios, esta reconciliación, podemos intuir una historia más grande, un significado más profundo. Todas esas cosas que no entendemos, todas esas cosas que no comprende nuestro corazón, sí, nos invitan a hacer nuestras las palabras de Job, que también nos dice: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. Esta acogida, aceptar esta voluntad de Dios, es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso en esa parte contradictoria, inesperada, dolorosa o decepcionante de nuestra existencia. Agarrémonos de San José en estos momentos de prueba, en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que no entiendo por qué me pasa esta prueba tan dolorosa, tan difícil, que siento que por mis propias fuerzas no puedo superarla. Aquí contamos con esa ayuda de San José. Digamos: Espíritu Santo, así como San José acogió las decisiones, el plan de Dios para su vida, ayúdame a entender y a acoger también, así como San José, esta parte dolorosa, inesperada, inentendible que tienes tú para mí. Sí. Lejos nosotros de pensar en que creer significa encontrar soluciones fáciles para las cosas que nos suceden y encontrar consuelo. La fe nos enseña que lo que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. No se trata de decirle: Señor, hazme mi vida más fácil, sino de enfrentar con responsabilidad y pidiendo la fortaleza al Espíritu Santo para entender lo que Dios nos pide y enfrentar las situaciones que se pueden venir con nosotros. A lo largo de nuestra vida nos suceden muchas cosas en este sentido, en que no salen las cosas como nosotros las planeamos, en que nuestra vida da un vuelco, en que nos llegan enfermedades, momentos de crisis, y nosotros pensamos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí. Tenemos que aceptar las condiciones que Dios nos pone en nuestra vida. Así como María, Simeón le dijo en el momento de la presentación de que este niño será causa de contradicción y que una espada te atravesará tu corazón, y María guardaba todas estas en su corazón. De la misma manera lo hacía José. ¿Ustedes creen que fue fácil como señor de familia, como esposo, como padre, estar aceptando todos esos cambios de planes? O sea, apenas en Egipto ya me estaba clientando, apenas ya había hecho una clientela y ahora resulta que me tengo que ir.
Y luego, no conforme con mi faltaba, pues ahora vete para Galilea, ¿no? Con estos cambios de planes, ¿cuántas veces a nosotros soñamos con alguna cosa, tenemos algún plan, tenemos algún proyecto y queremos que Dios lo haga acorde a nuestros planes, acorde a lo que nosotros pensamos que es lo mejor? Pero muchas veces Dios, que ve desde arriba, sabe que el plan para nosotros es distinto. Y entonces nos manda otras situaciones, no exento de darnos la fortaleza y las herramientas para poder salir adelante en eso que Él nos está encomendando. ¿Sí? La acogida de José nos invita a acoger nosotros también a los demás, sin exclusiones, sin aceptarlos tal como son, con preferencia por los más débiles, porque Dios elige a los débiles. ¿Sí? Su opción por los huérfanos, por las viudas, por el extranjero, nos hace ver que Jesús aprendió esas posturas, esas decisiones, las tomó de las enseñanzas que recibió de San José. ¿Qué hemos enseñado nosotras junto con el esposo a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos a enfrentar esas dificultades? ¿Renegamos, peleamos o las aceptamos y las enfrentamos, pidiéndole a Dios esa fortaleza para poder salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo? Agradezco a Nancy Ojeda Robles, a Carmen Gómez Hermosa, a Luis Bonifaz, a Aldo Maximiliano Carvajal y a Francisco Martínez, que están pues aquí compartiendo, escuchando el programa. Cuéntenos cómo son ustedes como papás, de quién aprendieron, cómo se comportaba su papá con ustedes. Para mí fue muy significativo cuando Felipe y yo nos casamos, que decía Felipe, bueno, mi papá estuvo mucho tiempo ausente, trabajaba fuera de casa, él había estado muchos años en el seminario, y decía, ¿cómo voy a saber cómo ser un buen padre de mis hijos? ¿No? La primera hija nació en el año de 1998, cuando estábamos en el jubileo de la Trinidad, y era el año del Padre, después el año del Espíritu Santo y el año del Hijo, ¿no? Y en el año que nació nuestra hija era el año del Padre. Entonces decíamos, vamos a aprender de Dios Padre cómo debemos de ser como papá, como mamá. Y San José nos da también esta gran enseñanza. Otra de las lecciones enormes y deliciosas que nos da San José es cómo ser un padre de la valentía creativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por valentía y qué entendemos por esta creatividad? Es la primera etapa de toda verdadera curación interior, es acoger la propia historia, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida. Necesitamos añadir otra característica importante, esta valentía creativa. Esa surge esencialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnosle de alguna forma y ver cómo le vamos a hacer para salir adelante de esta situación. A veces son precisamente las dificultades las que sacan a relucir recursos de cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Veía ayer una película sobre una chica de 16 años que se propone dar la vuelta al mundo en un velero. Y entonces era asombroso, y me vino a la mente ahorita con esto de la valentía creativa, que bueno, la chica tuvo su entrenamiento, la asesoría de su familia, desde muy chica había navegado, tenía cierta experiencia, pero ciertamente el enfrentarse sola en este viaje
pues era un reto bastante grande, ¿sí? Y ella solo contaba con 16 años. Su familia, su entrenador, la seguían a través del satélite, su ubicación y demás. Y me llamó mucho la atención que la chica tenía sus estrategias y sabía cómo enfrentar el momento que llegaban las tormentas, dónde tenía que poner los arneses, cómo tenía que asegurar su barco, lo que ella tenía. Y bueno, ciertamente sacaba demasiada creatividad en esos momentos de dificultad, en esos momentos que la retaban, que la superaban. Pero en otro momento del viaje, resulta que no había olas, no había viento, y como su barco era un velero, pues no tenía nada que hacer. Y todo el mundo puede pensar quizá, bueno, pues era el momento de descansar, de a gusto, qué rico, no tengo que esforzarme en absolutamente nada. Pero ¿qué creen? La chica empezaba a retroceder. Y esos momentos de aburrimiento, de no tener nada que hacer, fue lo que más le costó trabajo en el momento de su viaje. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace superarnos? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sacar la casta? Precisamente cuando nos enfrentamos a estas dificultades. Cuando todo va bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando se nos presenta algún problema y tenemos que buscar la manera de salir adelante? Hablando de carreras de carros, ¿no? Ahorita que los chicos están tan aficionados a la Fórmula 1, uno de mis jefes en mi historia laboral me decía, las carreras de carros se ganan en las curvas, nunca en las rectas. Es decir, en esos momentos de dificultad es cuando realmente demostramos quiénes somos, de qué somos capaces, ¿sí? Y en ese sentido, esta valentía creativa de San José es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿sí? A veces pareciera que Dios no nos ayuda, pero eso no significa que nos ha abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que nosotros podemos planear, inventar, encontrar. Él quiere que nos esforcemos. Él quiere que hagamos lo mejor para que Él después pueda hacer el resto, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en una casa, estaba predicando y querían acercarle a un enfermo? Pues no podían decir con permiso, con permiso, con permiso, y tratar de poner al enfermo delante de Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron sus amigos con esta valentía creativa? Pues subieron al enfermo hasta el techo y buscaron la forma de hacer un boquete en el techo para a través de ahí poder hacer llegar a su amigo a la presencia de Jesús para que lo sanara. ¿De qué eres tú capaz? ¿Qué eres tú capaz de hacer para que tus amigos, para que tu familia, para que los que tienes alrededor logren llegar a la presencia de Jesús? Sí. Otra de estas características de José que podemos meditar como esposo, como padre, era que era un padre muy trabajador. Su familia no careció de lo necesario. Él desarrolló esta habilidad de la carpintería, sí, y la puso al servicio de los demás, porque no era solamente pues con que María tenga su mesita, su cazuelita, su palita y lo que necesite para subsistir en la casa, sino que además pues era el poner al servicio de los demás. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que
por mucho tiempo han tenido bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el trabajo que nos da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. No veamos el trabajo como una carga, no veamos el trabajo como un castigo, porque el hecho de que nosotros podamos transformar nuestra realidad con productos, con servicios, pues es lo que busca nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo como pueblo y también nuestro desarrollo como iglesia, ¿sí? Este trabajo es la oportunidad para desarrollarnos nosotros mismos, para poner esas habilidades, esos talentos, esos dones que Dios nos dio, ponerlos al servicio de los demás. Y con eso, con esa participación, con ese trabajo, poder transformar nuestra realidad, poder crear un ambiente más sano, un ambiente más, como dijéramos, como si producimos esos satisfactores, esas herramientas que nos faciliten el trabajo, nos faciliten, que nos traigan bienestar, pues vamos a estar aportando al desarrollo de nuestra sociedad, además de que en primer lugar el desarrollo personal, ¿no? No nos estanquemos, no nos quedemos en la comunidad, sino busquemos cómo aportar más a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, con nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de dignidad humana si no nos comprometemos para que todos y cada uno tengamos una posibilidad de un sustento digno? La pobreza no se acaba matando a los pobres. La pobreza se acaba brindándoles estas oportunidades de desarrollo, ¿sí? Esta oportunidad para desarrollar esas cualidades, para ponerlas al servicio de los demás, ¿sí? Entonces aprendamos de San José, que es el patrono de los trabajadores, el patrono del trabajo, ¿sí? Esta crisis que estamos viviendo, económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado de la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Busquemos entre todos alcanzar esos satisfactores que necesitamos todos para podernos desarrollar. Otro de los aspectos de San José que es hermoso es ser padre en la sombra. Con esto no quiere decir que sea a la sombra, a escondidas, porque es malo, porque está mal, sino porque San José, para Jesús, es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Porque José, a Jesús, a nombre de su Padre del cielo, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros nuestra maternidad, nuestra paternidad? Nadie nace padre, sino se hace. Y no se hace padre solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de alguien, en cierto sentido ejerce una paternidad sobre él. A veces no lo hace el padre biológico, pero lo hace algún maestro, algún tío, el abuelo, ¿sí? Por eso también a los sacerdotes les llamamos padre, porque ellos se engendran en la fe, porque ellos buscan este crecimiento, este desarrollo de los muchachos, ¿sí? San José es un padre que ama en la castidad. ¿Qué es esta castidad? La castidad no se entiende solamente como ese no estar con una mujer, no estar con otra persona sexualmente, genitalmente. Esta castidad significa también un amor en libertad. Un amor que no es poseer al otro, sino un amor que se da
No solo que da, sino que se da a los demás, se da en este don en el servicio a los demás. Sí. Es asumir que el hijo no es mío, no es mi propiedad. Me toca formarlo, me toca educarlo y me toca enseñarle qué es lo que él es capaz de hacer para que busque su camino, para que busque su desarrollo, para que alcance su plenitud. Parte de este educar en la sombra es que nosotros vayamos disminuyendo en la presencia, en la vida de los hijos, para que ellos crezcan en esta responsabilidad, en este ser hijos de Dios. El tercero de mis hijos, primero de los varones, en esta semana acaba de cumplir su mayoría de edad. Y esto nos va a implicar un cambio en la familia, un cambio en los roles. Al alcanzar los 18 años, pues él debe empezar a tomar decisiones sobre su vida. El papá y yo tendremos que ir poco a poco desapareciendo, pero aconsejándolo, ayudándolo y pues de cierta forma, como decía aquí, ¿no? Ese acompañar, seguir sus pasos, pero ayudándolo a él a tomar esas decisiones que sean mejor para él. Sí. Y este aspecto de San José en la sombra, pues es como es él como educador, como es este padre responsable. Y San José educa a Jesús en la fe. ¿Sí? San José le enseña, lo instruye a comunicarse con su Padre Dios, a tener esta vida de valores, esta vida profunda de cumplir con estas leyes, ¿no? De seguir a Jerusalén cuando se les perdió. Todo esto José se lo enseñaba a Jesús. También lo enseña en la libertad, ¿sí? Educar en la libertad es introducir al niño en esa experiencia de vida, en la realidad, para hacerlo capaz de elegir, de ser libres, de salir. No se trata de retenerlo, de encarcelarlo o de asfixiarlo. Acorde a la edad que van teniendo los hijos, es importante irles enseñando a tomar decisiones, a ser autónomos. Solo esto decíamos, ¿no? De irles ayudando a que ellos vayan tomando sus propias decisiones. También es importante educar en la confianza, que confíen primero en ellos mismos, pero también confianza en los demás. No se trata de querer tener el control de todo, frustrarse, de quejarse, de buscar el autosacrificio, sino de confiar y darse a sí mismo. José tuvo que confiar y aceptar que sus planes de boda cambiaron. Confiar y aceptar que tuviera que viajar con su esposa muy próxima a dar a luz. Confiar y huir a Egipto, ¿sí? Apenas naciera la criatura. Confiar y mantenerse lejos un tiempo para protegerlos. Aprendamos de San José a temer menos y a confiar más en esos planes, en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. ¿Sí? Confía y abandónate en el corazón de Dios. Confía en que lo que Dios te inspira en tus sueños, en su palabra, es lo que más te conviene. Aprendamos a confiar. San José también educa a Jesús en la generosidad. La felicidad de José está en el don de sí mismo. Toda vocación nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio y trasciende en el amor. No es por obligación, no es porque me toca, sino es porque yo amo, yo decido y yo me doy. Cualquier vocación, ya sea a la vida matrimonial, en la vida consagrada, en el sacerdocio, se debe encontrar la plenitud en darse a los demás, no solo dar cosas. A los padres nos toca tener esta entrega generosa para convertirse para los hijos en signo de la belleza y de la alegría del amor
y de esta forma contagiar a los hijos. Insisto, toca a los padres tener esta entrega generosa para convertirnos en signo de la belleza y la alegría del amor. Hay que compartir lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, para podernos sentir plenos y satisfechos. Cuando retenemos todo eso, se pudre, se pierde. Pero si lo damos, entonces se multiplica. Y entonces nos vamos a poder sentir plenos. Sí. San José también educa a Jesús en la realización. Cada niño lleva consigo mismo un misterio. Llega el niño, llega el bebé y no sabemos a futuro qué tiene Dios pensado para él, qué tiene para su vida. Porque a veces nosotros le metemos nuestros sueños y queremos que el niño cumpla los sueños que yo no cumplí. Ser formadores en esta realización como San José es... Cada niño lleva consigo este misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respeta su libertad. Quizás San José quería que Jesús fuera también carpintero como él. Sí. Pero es importante que nos demos el tiempo de conocer, de convivir con cada uno de nuestros hijos para saber, pasar tiempo con ellos para conocer a cada uno de ellos, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, pero también conocer cuáles son sus temores y cuáles son sus limitaciones. Un padre es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo en la medida en que nos vamos haciendo invisibles e innecesarios y que vemos que nuestros hijos van logrando ser autónomos y caminan por sí solos en los senderos de la vida. No se trata de retenerlos, de que siempre me necesite, de que no sea autónomo, de que no sea autosuficiente. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, pues todos caminaron pronto, sujetaban el biberón desde muy pequeños, y había quien me decía, es que a los hijos hay que quererlos, hay que retenerlos, hay que abrazarlos, y yo sí, pero en algún momento necesitan caminar, en algún momento necesitan valerse por sí mismos. Y aquí es donde cada familia, cada padre en comunión con la madre, pues van viendo cómo ir dando esta autonomía a los hijos. Hay algunos que salen del hogar, se independizan, se van a estudiar, se van a vivir a algún otro lado, y en la medida en que sean autosuficientes, el papá va a estar tranquilo de que, bueno, no se va a quedar sin comer, bueno, no se va a perder en la ciudad a donde se va, sino que yo le voy a ir dando estas herramientas para que cada vez más descubra de lo que es capaz, de los talentos que tiene, e irlos motivando, irlos empujando a que ellos desarrollen estos talentos que Dios puso en cada uno de ellos, ¿sí? Y que nosotros como padres nos vayamos sintiendo plenos en la medida en que nuestros hijos también van alcanzando sus sueños. Los van tratando de alcanzar, los planean, los buscan y hacen todo lo que está a su alcance por alcanzar sus sueños. Que nosotros seamos razón de impulso y no de freno para nuestros hijos, para que alcancen estos sueños. Tenemos mucho que aprender de San José. Agradezco a la doctora Griselda Márquez, nos dice interesante programa, gracias, muchos saludos. Saludos también para ti. Y bueno, tenemos la tarea de aprender más sobre San José. Les recomiendo estos dos documentos, igual ahí se los voy a poner en el enlace en el programa para que los puedan descargar, los puedan pues estudiar y poder seguir creciendo en este sentido nosotros. Y quiero dirigir una oración que hace el Papa Francisco
para San José en el final de esta Patris Corde, carta apostólica, y dice lo siguiente: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también para nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndanos de todo mal. Amén. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Comparte el programa, lo puedes escuchar y ver las veces que lo necesites. Queda grabado, insisto, en la página de Facebook de Creciendo Contigo Mujer, y a partir de esta semana también lo puedes encontrar en la página de Dios Te Quiere Plena, donde vas a encontrar todas las emisiones que ha habido de este programa desde agosto que iniciamos, que gracias a la invitación Ale nos aceptó y estamos aquí colaborando con mucho gusto, con mucho placer. Y bueno, también agradezco que nos digas de qué más te gustaría escuchar, algún tema que te interese, y con gusto lo preparamos y lo abordamos. Que Dios me los bendiga a todos, y que en esta fiesta de San José, pues de veras agradezcamos todo lo que ha hecho por nosotros y aprendamos de sus cualidades, de sus dones, para ser mejores nosotros como padres y como madres de nuestros hijos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.